Buenas tardes, mi nombre es Harvey Montilla, soy docente de la Facultad de Diseño Gráfico, diseñador gráfico de la Fundación Universitaria de los Libertadores, especialista en gerencia de multimedia de la Universidad de Santo Tomás, magíster en informática educativa de la Universidad de La Sabana. Agradezco a SAIEDU 2019 por la distinción y la referencia para aceptar esta ponencia y al Edu Literacy Institute por aceptarnos. El proyecto se titula La técnica del card sorting trabajado con comunidades en la creación de material educativo digital sobre el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, realizado por quien les habla, Harvey Montilla, y como docente coinvestigadora, la magíster Claudia Marcela Arias, también de la Facultad de Diseño Gráfico en Bogotá, Colombia. En cuanto a la introducción, encontramos que sobre qué se habla de patrimonio cultural inmaterial, y ahí nos remitimos a lo que realiza la UNESCO, el documento realizado en el 2008, donde hablaba de generalidades y explicaba qué significa para la UNESCO patrimonio cultural e inmaterial, donde se entiende que son aquellos usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. En esto se manifiestan diferentes ámbitos como las tradiciones y expresiones orales, incluyendo el idioma como vehículo patrimonio cultural inmaterial, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, y técnicas artesanales y tradicionales. A continuación, nos referimos por la presentación de el documento del Ministerio de Educación Nacional, donde habla de que en unas recomendaciones de políticas de diversidad cultural, en torno a los factores de currículo, especialmente es sobre la Oficina Regional de la Educación para América Latina y el Caribe, donde habla que se proponen recomendaciones de políticas de diversidad cultural en torno a los factores de currículo, la gestión, la docencia que intervienen en la consolidación del sistema educativo intercultural. Entonces aquí, digamos, lo que permite hablar de la creación, de que es posible el desarrollo y la creación de estrategias innovadoras educativas que faciliten no solo mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también promover, mantener la identidad, el folclore, los valores y el patrimonio cultural de un país. Y ahora sí, el referente, que ya está más asociado al Ministerio de Educación Nacional de Colombia, habla en su documento sobre el patrimonio cultural inmaterial, que el contacto con el campo del arte, la cultura, su patrimonio, aproxima al estudiante al conocimiento y la comprensión de valores, de hechos tradicionales y costumbres con los cuales pueden reconocerse los rasgos más relevantes de la identidad nacional, elemento que es fundamental en un país como el nuestro, que cuenta con una gran diversidad étnica y cultural. Aprender a reconocer, apreciar y cuidar esta riqueza en entornos de convivencia, disfrute e intercambio pacífico contribuye al cultivo de valores como la responsabilidad, el respeto, la tolerancia, presentes e indispensables en la vida humana. Entonces, en cuanto a la metodología, revisamos sobre el modelo ADIE, análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, de los cuales de estos habla muy bien Branch en 2009, donde habla de esa efectividad en la creación de materiales educativos digitales o productos educativos digitales o objetos virtuales de aprendizaje, como también se pueden reconocer, e incluso ambientes virtuales de aprendizaje, donde es un ciclo que va esas fases: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, y en este caso es de uno de los productos de la maleta didáctica que habla de todo lo relacionado con San Basilio de Palenque. Entonces, en esta parte de análisis se abordó un enfoque exploratorio descriptivo desarrollado en dos momentos. El primero correspondiente al diseño de los contenidos de la maleta didáctica,
Y el segundo, la aplicación de una encuesta de satisfacción a 12 adultos con conocimiento en el tema de gestión cultural, patrimonio cultural o enseñanza de ciencias sociales, lenguaje y o artes, que permitió identificar la idoneidad didáctica de la mandeleta Bencos Biojó para el aprendizaje del patrimonio cultural de San Basilio de Palenque, una población que queda cerca a la capital del departamento de Bolívar, Cartagena, a 1 hora de distancia. Con estudiantes de secundaria. Para la evaluación se contó además con el concepto de miembros de esa comunidad, de la comunidad palenquera. Es decir, que en esa parte de análisis teníamos también una validación para identificar esa idoneidad didáctica para la creación de productos de la maleta didáctica llamada Bencos Biojó. Más específicamente en lo que concierne a uno de los materiales, que es el material interactivo que habla sobre la música, sobre ritmos, instrumentos que se practican en la comunidad de San Basilio de Palenque, junto con la profesora Marcela Arias, realizamos un trabajo de campo que se evidencia en estas imágenes, en estas fotografías, en el diseño, donde fuimos a la comunidad de San Basilio de Palenque y realizamos la técnica del card sorting. Esta técnica del card sorting consiste en utilizar tarjetas con información del producto para que el usuario final organice la manera en la que debe ser estructurada esa información y que nos permita saber cómo sería la arquitectura de la información para crear posteriormente el aplicativo o la web app, que es la que vamos a realizar, que más adelante lo explicaremos con mucho más detenimiento. Entonces, después de realizar esa técnica de card sorting con diferentes grupos de la comunidad palenquera, llegamos a la arquitectura de la información, es decir, este es el mapa de la aplicación sobre instrumentos y ritmos de la comunidad de San Basilio de Palenque, que nos permitió empezar a crear en la siguiente fase el prototipo. Obviamente también en la parte de diseño, como no solamente estamos haciendo la aplicación que tiene que ver más con esta ponencia, pero también es importante decir que existen otros materiales, como por ejemplo unos materiales impresos que hablaban sobre otras representaciones de San Basilio de Palenque, la historia de San Basilio de Palenque, todas las representaciones artísticas, los ritos que ellos tienen. Aquí lo que estamos evidenciando es toda la propuesta de diseño a manera de concept board de qué es lo que se va a implementar en esos materiales, que obviamente también se implementó en la aplicación en la cual, estamos hablando en esta ponencia. Entonces, en esa parte de desarrollo, perdón, aquí me salté una parte, en esta parte de desarrollo, como podemos evidenciar, aparecen a manera de mockups, es decir, de visualizaciones previas a la programación, cómo se vería la aplicación móvil, teniendo en cuenta que como el producto es dirigido para estudiantes de secundaria, la idea es que ellos utilicen sus dispositivos móviles y puedan utilizar y puedan aprender, obviamente, por medio de sus dispositivos, cómo son los instrumentos y los ritmos musicales de San Basilio de Palenque. Entonces, aquí se está viendo el trabajo de cómo van a ser los botones, las interfaces, la diagramación, la maquetación de esa aplicación. Posteriormente, como podemos ver aquí, realizamos con programación en HTML5, CSS y bibliotecas de JavaScript la aplicación móvil, la web app. ¿Cuál es la diferencia de una aplicación tradicional? La diferencia de una web app es que no requiere descargarse, es decir, el estudiante puede meterse directamente a una página y de una va a cargar la aplicación sin necesidad de descargarla. Eso quiere decir que no incurre en costos de descarga o de datos móviles. Aquí, por ejemplo, en la parte de los resultados, podemos mirar cómo se está desarrollando los primeros pantallazos de la aplicación. Entonces, aquí podemos ver la intro de Bencos Biojó. Y acá estamos viendo cómo va a ver el usuario. Entonces, aquí se mete a ritmos, ahí encuentra todos los ritmos musicales, el lumbalú, mapalé, champeta, son palenquero, bullerengue, sexteto, y ahí obviamente se encuentra toda la información de esos ritmos. Entonces el estudiante ya puede volverse al menú principal de ritmo. Ahí está son de negros, por ejemplo, son de negros o de negritos, que es otra representación de San Basilio de Palenque, donde ellos pueden ver esa información. Aquí ahora nos vamos a devolver a la parte de instrumentos,
donde aparece tambores, marímbula, clave, guacharaca, guache, maracas. Y acá, por ejemplo, en los tambores, hasta pechiche, bombo, llamador y tambor alegre, que serían esos instrumentos en los cuales el usuario va a acceder a la información. En las conclusiones y para finalizar, podemos decir, primero, que la técnica de card sorting trabajada con la comunidad de San Basilio de Palenque permite una real creación de productos educativos interactivos sobre la música de este patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, como es la comunidad de San Basilio de Palenque. En segunda medida, es necesaria la creación de materiales educativos digitales, teniendo en cuenta que los estudiantes actuales utilizan los dispositivos digitales y las plataformas de Internet que a diario utilizan. Por otra medida, el uso de productos didácticos debe estar involucrados por parte del docente en estrategias a manera de ambientes de aprendizaje donde dichos materiales mejoren los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es muy importante que el material por sí mismo, si tiene un buen diseño, pues va a ayudar mucho, pero debe estar vinculado en una estrategia de enseñanza-aprendizaje donde esté vinculado en unos talleres dentro de la clase. Por eso estoy hablando de ambientes de aprendizaje. Todos estos materiales de la maleta de Bencos Biojo deben estar vinculados ahí y por eso es necesaria la creación de materiales educativos para acercar a estos nuevas generaciones de millennials y centennials al uso de estos dispositivos. Hay que evidenciar que las otras fases del proyecto de la metodología ADIE, aquí me devuelvo un poco, pues obviamente nos falta porque hasta ahora vamos en la parte de desarrollo. Falta la implementación, que eso se realizará a finales del mes de noviembre aquí en el país, y falta la parte de evaluación para mostrar todos los resultados. Pero se evidencia que obviamente con el trabajo de la comunidad mejora ese proceso porque obviamente se encuentra de primera mano esos productos con las comunidades que realmente generan ese tipo de insumos. Esta es la bibliografía. Agradezco entonces de nuevo de antemano la invitación del SAIEDU. Tengan ustedes muy buenas tardes.